Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este acto, a este coloquio alrededor de una sección a la que le tenemos muchísimo cariño en el Festival de Málaga, que es la Película de Oro, donde cada año celebramos un clásico de la historia del cine español, una película representativa por diferentes razones. Y este año la película homenajeada es Un hombre llamado Flor de Otoño, dirigida por Pedro Lea, estrenada hace 40 años, en 1978, y que creo que, vista ahora, pues adquiere un valor muy potente, porque esta película yo creo que es muy representativa del tiempo en el que se hizo, está muy pegada a su época, y tenemos la suerte de contar para hablar de ella con el mismísimo Pedro Lea y con su protagonista, José Sacristán, que bueno, pues es un gigante de la historia de nuestra cultura, uno de los mejores actores que ha habido nunca en la historia del cine español, uno de los grandes actores del mundo ahora mismo, y que aquí con sus 40 años hizo una de sus interpretaciones más memorables, por la que obtuvo diversos premios, entre otros la Concha de Plata del Festival San Sebastián y el premio Sant Jordi de interpretación. En aquellos años Pedro Lea llevaba una racha excelente, porque eran los años donde había dirigido películas como El bosque del lobo, o Pim Pam Pum Fuego, o Tormento, y fue él quien animó al productor José Frade a que comprara los derechos de una obra de teatro que en ese momento, bueno, que hasta hace muy poco estaba prohibida por la censura, que se había intentado publicar sin conseguirlo en 1972-73, y donde Pedro Lea vio que allí había una historia extraordinaria que a él le apetecía hacer, donde se podía hablar de cosas que hasta hace nada, hasta que se eliminó la censura, pues no se podían hablar. Y bueno, pues gracias a que José Frade le hizo caso, compró los derechos de adaptación, se hizo esta película que pretendieron hacer otros grandes directores del cine español, como por ejemplo Ricardo Franco. Elías Querejeta era uno de los que más empeño pusieron en hacerse también con los derechos de esa obra de teatro, el propio Luis García Berlanga o Jaime Camino. No me voy a extender demasiado, porque aquí tenemos a las dos principales estrellas de esta película para que nos evoquen lo que significó en sus vidas y en sus carreras Un hombre llamado Flor de Otoño, pero también les he querido acompañar de tres personas muy particulares que me parece que pueden aportar algo interesante a este coloquio. Para empezar, Fernando Mendeleite, al que todos reconocemos como uno de los mayores expertos en la historia del cine español, entre otras muchas cosas, y que vivió en primera fila el impacto de Un hombre llamado Flor de Otoño hace 40 años, y de dos mujeres que no habían nacido cuando se estrenó Un hombre llamado Flor de Otoño, pero que, como todos los demás, por cierto, como grandes periodistas que son, han demostrado su sabiduría alrededor de la historia del cine español, su amor, la atención que ponen a nuestro cine, y bueno, nos apetecía mucho ver el punto de vista de dos mujeres, insisto, de otra generación completamente distinta sobre esta película. Es el caso de Andrea Gutiérrez Bermejo, redactora jefe de la revista Cinemanía, y de Elena Sánchez, que bueno, se ha convertido para todos los aficionados al cine, y especialmente para los aficionados al cine español, en una referencia absoluta, porque es la presentadora de Días de Cine y de Historia de nuestro cine, ese estupendo programa que nos permite recuperar o descubrir grandes películas de la historia del cine español. Ella, de alguna manera, pues me va a acompañar en estas tareas de moderación, que ya advierto que no van a ser muy difíciles, porque aquí tenemos a personas que hablan maravillosamente bien, y solo creo que Elena y yo vamos a tener que cederles la palabra para que nos cuente lo que les apetezca. Así que bienvenidos, muchísimas gracias a todos, y me encantaría que entre Pedro Olea y Pepe Sacristán nos recrearan Un hombre llamado Flor de Otoño 40 años después. ¿Qué lugar ocupa en vuestra carrera, en vuestra memoria, esta película? Pedro, si quieres, como artífice del... Evidentemente es una de mis favoritas, y yo no la había visto hace 30 años, por lo menos, pues no me gusta volver a ver mis películas, pero con motivo de lo de este Festival de Málaga y la declaración de Película de Oro, que me parece un lujazo,
pues la he vuelto a ver, no solamente la he vuelto a ver, sino que al productor José Frade hablé con él y le dije, Pepe, no hay buena copia por poner en Málaga. Los DVDs el que sacaste tú y el que sacó Divisa años después son muy flojos. Entonces yo creo que compensa hacer un esfuerzo y sacar un Blu-ray y un DVD nuevo y presentarlo en Málaga. Y con toda la prisa del mundo, pues hoy vamos a estrenar un Blu-ray de la película que me ha llegado esta mañana. Yo, antes de salir de casa de Madrid para coger el AVE, me ha llegado en ese momento y ni siquiera la he visto entera, o sea, que cómo está. Supongo que habrá que mejorar algunas cosas porque es el primer Blu-ray que sale así, del horno. Y habrá que mejorar cosillas, añadirle cosas. Pues estuve ayer con el fotógrafo de la película, Fernando Arribas, y nos ha regalado un material que él mismo rodó en Super 8 del maquillaje de Pepe, de cómo eran los decorados antes de tal, y que puede estar bien para complementar y para hacer unos extras cuando salga dentro de un mes o cuando sea el DVD nuevo y este remasterizado. Que encima tiene íntegras cosas que se habían cortado porque los anteriores estaban sacados directamente de otros DVDs. Entonces había una escena que faltaba un sombrero, acababa... Cuando Pepe va donde su madre, bueno, si sabéis toda la historia, supongo. Algunos la van a descubrir hoy. ¿Eh? Algunos la van a descubrir ahora, ¿no? No entiendo. No, que no está de más recordar la historia, por si acaso. En la escena, a mí es de las que más me gusta, y que es así, gracias a Pepe, que también lo hablaremos, no a Azcona y a mí, sino también a Pepe, que la cambió para mejorarla. Y la escena terminaba con que se abraza a la madre y hay una panorámica hasta el sombrero que se ha quitado él antes de hablar con la madre. Eso no se va a ver por primera vez ahora, espero. Y el final, la pared del fusilamiento era toda negra, no se veía nada, ahora por lo menos se lee, creo, FAI, Federación Anarquista FAI, y algunas marcas, porque si no, como todo pasa en off, y luego encima sonaba muy lejos, y he intentado subir un poco el volumen. Es una experiencia que yo la voy a tener también con todos vosotros, pero creo que merecía la pena que en Málaga se viera esto y no la porquería de DVD que había antes, porque copias en 35 no hay, están todas perdidas. Y nada, eso es un poco la situación actual. Ya si quieres nos retrotraemos, nos metemos en el túnel del tiempo, cuando no habíamos nacido ni Pepe ni yo. Y nada, pues esto yo había hecho con Frade, Tormento y Pim Pam Pum Fuego. Él quería que hiciéramos una película cada año y me hice, y la siguiente fue La Corea, que pinchamos, y la siguiente, yo creía que ya me iba a decir que ya no rodaba más. Pero me dice, ¿ahora qué quieres hacer? Porque en esa que pinchamos, él me sugirió al guionista, el título era malo, el reparto era malo, el guión intenté que Proto, un guionista mío de siempre, lo arreglara, pero no hubo forma. Las cosas son como son y salió mal. Entonces yo le dije, quiero que compres los derechos de una que quiere hacer todo el mundo, que es Flor de Otoño, una obra de teatro. Compró los derechos y le dije, quiero no solamente eso, sino no quiero al autor como guionista, como co-guionista, porque no quiero que los autores de novelas ni de teatro colaboren en un guión, porque son dos lenguajes distintos y siempre barren para casa y de forma muy literaria normalmente. Entonces se cabreó mucho el autor, mucho, pero porque yo decidí que quería hacerlo con Azcona. Todavía no había aparecido Pepe, todavía no había nacido, seguía en Chinchón él. Y entonces empecé a hacer el guión con Azcona, empezó el cabreo con el autor de la obra de teatro. En la revista Primer Acto apareció una entrevista con él diciendo, cuando ya habíamos decidido lo de Pepe, porque primero iba a ser José Luis Gómez, pero José Luis Gómez iba a ser con Ricardo Franco y con Querejeta, iba a ser Flor de Otoño. Pero yo creo que le daba miedo hacerlo el primer plano de travesti. Yo quería decirle que Azcona y yo queríamos una cosa esperpéntica, que no queríamos un travesti como Helmut Berge de Visconti, en caso de que hubiera salido de travesti, sino que era otra cosa, y que no importaba eso. Y yo quería decirlo, pero se me iba a Berlín a hablar con los de Bertolt Brecht, estuve un año sin tener protagonista. Y Frade me decía, decide. Me llamaba el pobre Vicente Parra, que quería hacerlo también. Me decían, pon un travesti de verdad. Digo, ¿un travesti hacer este papel? Tiene que ser un actor de la leche. Y entonces insistí hasta que un día fui a ver la película Parranda de mi amigo Gonzalo Suárez para coger a José Luis Gómez, secuestrarle y decirle, ¿la haces o no la haces? Y cuando vi la película, vi a este señor, a Pepe Sacristán,
Y me olvidé durante la película de José Luis Gómez. Y al salir, en vez de ir a José Luis Gómez, fui Pepe Sacristán. ¿Te suena una función que se llama Flor de Otoño? Y el cabrón le dice, mataría por hacer ese personaje. Él con lo pacifista que es. Y digo, pues tú cantas. Me dijo, yo he hecho zarzuela, hago musicales, lo que sea. Pues hacemos unas pruebas y el papel es tuyo. Y así entramos. Una vez que entró Pepe y Azcona, el autor de la obra de teatro hizo una declaración vergonzosa para mí, que era, decía, ¿cómo puede hacer un guión, todo porque no le habían contratado el de guionista, Azcona, que es un humorista de La Codorniz? ¿Y cómo puede hacer de Lluís de Serracant un actor cómico como José Sacristán? Yo estuve a punto... No se lo llegó a tomar bien, ¿eh? Algo le molestaba. Sí, algo le molestaba. No, a ver, bueno... Estaba orientado el hombre. Igual me enrollo demasiado. No, sigue, Pero sigue. para terminar con el autor, estuvimos a punto de dejar la función aparte y profundizar en el personaje de Flor de Otoño, porque el personaje existió. La obra de teatro ha tardado en estrenarse no por la censura, sino porque es muy flojita. Esto de una función de teatro yo la he visto 2 veces, una con Fele Martínez y otra con no sé quién, y no funcionó. Pero no funciona porque es un personaje que existió, pero que no hizo lo que Azcona y yo nos inventamos, sobre todo Azcona, y era otra cosa. Y el final estaba sacado de von Stenberg, de Fatalidad, cuando Marlene Dietrich, antes de fusilarla, se pinta los labios. Entonces, digo, cogemos a von Stenberg, cogemos parte del... y le mandamos a la porra a este tío. Pero no, ya sonaba que todo el mundo quería hacer la obra de esa Flor de Otoño, había pagado los derechos y digo, o nos vamos a olvidar de él, y así le hicimos. Cuando se estrenó la función, ya para terminar con el señor este, ha fallecido y lo siento. Yo quise hacer las paces con él porque yo no me gusta llevarme mal con nadie. Y cuando se estrenó María Guerrero, una de las 2 veces, creo que es la de Fele Martínez, no, la de un grupo valenciano que eran como... La de Fele se hizo en español. Sí. Y hubo otra de un grupo valenciano que eran tropecientos mil que venían como si fueran de fallas, venían. Y eraban el escenario y tal. Y entonces yo fui y dije, voy a saludarle, y cojo el programa y veo. Ahora ustedes van a ver Flor de Otoño de verdad, no esa película horrorosa que ha hecho Pedro Lea. El público, que siempre tiene la razón, verá lo que es la auténtica Flor de Otoño. Me metí, vi que había muchísimos más personas en el escenario que en el patio butacas. La función, le dieron 4 aplausos de nada, y cuando salí, cogí el programa y dije, estoy de acuerdo contigo, el público siempre tiene la razón. Denle esto al señor Rodríguez Méndez. Y se acabó mi historia. Eso es un poco la trastienda del origen. A partir de ahí, fue una preparación absolutamente maravillosa, con Pepito, un genio, que es todo lo contrario del personaje, pero es un talentazo. Lo pasamos muy bien yendo a Plus Gays. Pero era divertidísimo. Recuerdo, todos los demás, y en Barcelona. Sí. ¿Te acuerdas de un travesti genial? Yo tenía un CD que lo he perdido, por desgracia. Violeta la burra. Violeta la burra. Que ya es llamarse. Violeta la burra era Es genial. como de Lubitsch. Sí. ¿Y qué ha supuesto en tu trayectoria, Pepe? Porque yo creo que es uno de los grandes personajes, sin duda, de tu trayectoria. Sí. El de Flor de Otoño. Sí, para ¿qué ha mí, supuesto para ti? Flor de Otoño es algo más que una película queridísima, y ocurrió en un tiempo en el que uno tenía una edad, tenía uno ya un recorrido en un itinerario no solamente fílmico, sino emocional, lo que tenía que ver con la muerte del enano y la apertura a historias y asuntos en las que nos contábamos, por lejano que fuese el tema. Entonces había una conjunción de elementos donde el cómico y el ciudadano y el hijo de la nati y el copón bendito, todo se mezclaba, y acudías a un lugar donde te reunías con gente para hacer cosas que luego, bueno, podían salir mejor o peor, pero que te ocupaban total y absolutamente. O sea, el compromiso, el hecho concreto de acudir cada día en la preparación, al rodaje, era la culminación de algo esperado, insisto, no solamente en cuanto a lo puramente profesional, sino teníamos la conciencia de estar contribuyendo a contar un capítulo de la historia de este país
que había sido camuflada y ocultada y perseguida y puteada, ¿no? Entonces, luego, afortunadamente, lo que ocurrió durante el rodaje fue todo absolutamente feliz, ¿no? Porque que lo pasamos maravillosamente y después lo que vino después, pues el reconocimiento y el aplauso y en fin, y todo lo que ya más o menos... Estar aquí ahora, después de 40 años, hablando aquí otra vez en esta bendita Málaga de mis pecados, que ya le decía que todos los años me hacen pasar voy a pedir una indemnización por alteraciones cardiovasculares y las que me provoca este festival. Estar aquí, después de 40 años de haber hecho Flor de Otoño y esta noche acudir al estreno de mi última película, tiene que ver con esto que os contaba antes, ¿no? Una andadura que yo me reconozco totalmente como un privilegiado, donde han ido caminando de la mano mi propia vida y mi trabajo. Y en el caso de Flor de Otoño es como una especie de culminación, más allá de lo que los demás puedan o no pensar, es lo que yo he sentido y sigo sintiendo, ¿no? Cada vez que la recuerdo, que la evoco, o incluso hasta que la vuelvo a ver. Algo fundamental, capital en mi propia historia como actor y como persona. Me gustaría que Fernando Méndez Leite y Andrea Bermejo contaran sus impresiones sobre esta película, en tu caso como testigo en primera fila del impacto que supuso, y Andrea, que la ha recuperado y la ha visto muchísimos años después. Sí, yo creo que Pepe estaba expresando muy bien lo que estaba pasando en ese momento en España, y estaba pasando, lógicamente, también dentro del mundo del cine español, de la gente que trabajábamos en el cine, en el teatro, en la televisión. Esa sensación de que estábamos empujando, aunque parezca un poco pretencioso ahora, estábamos empujando el país hacia adelante, ¿no? Pero en esos años realmente eso era así, ¿no? Había una enorme efervescencia en la sociedad y nos encontrábamos en los cafés, en los pubs por la noche, y hablábamos los escritores con los del cine, con los arquitectos, con los abogados laboralistas, con los periodistas. Esa sensación de una sociedad que se está moviendo, de una serie de gente que trabaja por la libertad, por la democracia, por la cultura, ¿no? La cultura era muy importante, empezaban a aflorar librerías por todas partes, etcétera, etcétera. Y de ahí nacen estas películas, ¿no? Pedro en ese momento era uno de los directores, muy joven entonces todavía, pero uno de los directores jóvenes ya más importantes y más respetados en el cine español. Había tenido, aparte que su lanzamiento ya con El Bosque del Lobo, que era su tercera película, ¿no? Su tercera película en la Seminci, que entonces no se llamaba así, ya había sido muy relevante, pero luego había tenido ese éxito extraordinario y merecidísimo de Tormento y sobre todo de Pim Pam Pum Fuego, ¿no? Con lo cual se seguía a Pedro Lea con interés y respeto. Pepe, bueno, que en el momento de Flor de Otoño, claro, era un momento siempre, porque Pepe estaba bien desde que hacía La familia y uno más, y hacía de gangoso y esas cosas, que a mí me sigue llamando muchísimo la atención lo bueno que era como cómico Pepe cuando todavía hacía secundarios, ¿no? Pero claro, en el momento en que hace Un hombre llamado Flor de Otoño, es la época de, yo qué sé, de Asignatura pendiente, del Diputado, no sé, era el primer actor del cine español. El revientataquillas, que hubo una portada, claro, de Cambio de 16. El Llenacines. O el Llenacines, eso, el Llenacines. El Llenacines, claro. El Llenacines. Sí. Y bueno, claro, Un hombre llamado Flor de Otoño, cuando sale, pues causa una gran conmoción en el público y en la crítica y en la vida cultural española, ¿no? El premio de Pepe en San Sebastián, que en esa época ganar un premio en San Sebastián era algo difícil
y que estaba muy valorado por todos, ¿no? Pero claro, Un hombre llamado Flor de Otoño es que es muy una película de ese momento, porque en esos años ha estado desapareciendo la censura, finalmente ha desaparecido, y las conquistas a la censura, contra la censura, eran muy paulatinas, muy poquito a poco. Se iba consiguiendo pequeñas cuotas de libertad de expresión, ¿no? Pero claro, en el momento en que ya la censura desaparece, pues lógicamente, ¿qué es lo primero que se mira? Pues al presente, películas como por ejemplo Asignatura Pendiente o El Diputado, ¿no?, de Pepe, o al pasado reciente que no se ha contado. No había películas sobre la guerra civil, no había películas sobre la posguerra en los años anteriores, más que las oficiales del régimen de Franco. Y en ese momento se mira hacia atrás. Y por otro lado se mira la libertad de costumbres y se mira, por ejemplo, en el caso de Un hombre llamado Flor de Otoño, al tema de la homosexualidad y del travestismo, etcétera, que prácticamente no se había tocado. En ese momento hay varias películas muy importantes que tratan este tema desde ángulos muy distintos, como Un Dios desconocido, como el Diputado, un poco después Ocaña, Retrato intermitente, y algunas más, ¿no? Pero Un hombre llamado Flor de Otoño además mira a una época muy poco tratada en ese cine del momento, porque llevasteis la obra de Rodríguez Méndez a la dictadura de Primo de Rivera, que es una época que sigue siendo muy poco tratada en el cine español. En fin, yo podría estar hablando de esto es que claro, es que es nuestra vida, es lo que decía Pepe, ¿no? Cuando uno se acuerda de esos años, estás acordándote de tu propia vida. Sí, ha sido un privilegio vivir todo eso, ¿no? Y seguir disfrutándolo y asumiendo, ¿no? Y diciendo, sí, yo firmo todo esto que ocurrió en su momento y ocurrió en su tiempo, con nombres y apellidos, ¿no? Realmente formidable, ¿no? ¿Y la perspectiva de Andrea 40 años después? Pues a mí, para empezar, me da mucha envidia lo que estabas diciendo, Fernando, ¿no? De cuando el cine llevaba masivamente al público a ver películas buenas y películas que trataban una realidad ¿no? Pues de la que la sociedad española estaba tan necesitada, ¿no? Ojalá el cine siguiese cubriendo ese lugar ahora, ¿no? Siguiese teniendo ese prestigio que tenía entonces, ¿no? Que es un poco lo que pasa en la película con el cuplé, ¿no? Que era el canal para denunciar ciertas cosas. El cine lo era en estos años, a finales de los 70, a principios de los 80. Ahora no sé si será YouTube el lugar, no lo sé, la verdad. Pero por un lado me da mucha envidia, ¿no? Y luego, la verdad es que la película vista ahora es muy sorprendente, para empezar por la vigencia, ¿no? Y de hecho, Fernando lo sabe porque presentó la rueda de prensa. Hay una directora que ha presentado una película en sección oficial en esta edición del festival, que es Andrea Jaurrieta, y la película se llama Ana de Día, y ella decía que su referencia principal había sido Un hombre llamado Flor de Otoño. Y la película tiene muchos paralelismos. No es el caso de un travesti, un homosexual, es una mujer, pero bueno, entra también en un mundo del cabaret y de la noche, ¿no? Y se traviste de alguna manera. Ella pone el foco en la presión a la que estamos sometidas las mujeres y empieza a llevar esa doble vida al personaje, pero ella lo dijo tal cual, ¿no? Que había sido una de sus referencias principales. A mí me sorprendió mucho, vamos, al verla es evidente, ¿no? Es de una vigencia absoluta y de hecho también hacía la reflexión, ¿no? De que ahora pues hemos avanzado muchísimo con el movimiento LGTB, ya está como en la calle, de hecho ahí, ¿no? El orgullo gay ya supera a cualquier otro tipo de manifestaciones y sin embargo, ¿quién no tiene un amigo, un conocido que de alguna manera sigue llevando la doble vida del personaje de Pepe, ¿no? Y que a sus padres, a su familia no le cuenta cuáles son sus orientaciones sexuales porque de alguna manera sigue estando mal visto, ¿no? Por la sociedad. Una de las cosas interesantes de la película es la gran acumulación de tramas y subtramas, todas muy interesantes, y los grandes temas que toca, porque no solo es la homosexualidad, está la anarquía, la revolución política, esa relación tan bonita que para mí es lo más emocionante de la película, madre-hijo, hijo-madre, y luego está el tema de la libertad. ¿Es el gran tema de la película, la libertad?
Sí, uno de los temas, por supuesto. Lo dice claramente el personaje de Pepe. ¿De qué sirve la revolución si nos va a coger cuando seamos muy mayores, muy viejos? Hay que hablar de la libertad. Todo está bueno. Y luego, respecto a la... Ahora lo que me gustaría es contar lo de Pepe. Claro. No, es verdad. No, es que hay películas en que un protagonista o un actor es eso, un protagonista y un actor. Aquí es mucho más. No solamente una de las canciones, que se llama precisamente Loca, la letra es de Pepe, inspirada en los cuplés antiguos, y la música de Carmelo Bernaola, porque las músicas de la película, la maravillosa Mari Samper, en su casa de Barcelona, nos enseñó, y 3 de los que canta Pepe nos lo sugirió Mari Samper. Pero faltaba uno cuando él quiere coquetear con el no sé cómo se llama, con el gordo. Con Cabardiel, con Roberto Cabardiel. Y entonces se le ocurrió a una letra que es un disparate maravilloso, que se llama Loca. No solamente hizo esa canción, sino que se portó de una forma tan increíble que Azcona y yo habíamos dejado, yo quería que la película tuviera un tono esperpéntico, no solamente el melodrama que me gusta, que ya saldría porque me sale siempre, sino que también tuviera un tono esperpéntico para luego medirlo, de acuerdo con Pepe, para no hacer llegar nunca al brochazo gordo, pero a tener toda una cosa de medida. Y unos días antes de rodar la famosa escena, porque todo el mundo dice que es la mejor de la película, en que él llega a la casa antes de cometer un atentado, quiere que su madre sepa cómo es, quiere que se sepa la mujer que lleva dentro. Esa secuencia, pues Azcona y yo le digo, bueno, porque los diálogos son de Azcona, todos los diálogos, tanto de Pim Pam Pum Fuego como esta, son de Rafael. Y entonces Pepe se encontraba incómodo, porque, entre otras cosas, la madre al final le decía hija mía, hablaba en femenino y algunas cosas más. Y Pepe me dice, me encuentro incómodo. Entonces nos citamos en un Vips y cambiamos la escena. Llamé a Rafael y le dije, oye, vamos a cambiar, a ver lo que te da la gana, que la película son de los directores, que eso decía siempre. Y bueno, y Pepe la cambió y la escena le quitó el esperpento y esa sí la llevó al melodrama, que es como salió. O sea que Pepe intervino en eso, intervino en la música, intervino en todo. O sea que es tan autor como Azcona como yo y mucho más que el autor de la obra de teatro. ¿Qué te hacía sentir incómodo de cómo estaba escrito? No, este hombre decidía dar ese paso y llevarlo a sus últimas consecuencias. Entonces yo pensaba, un poco también luego con Eloy también, a la hora de defender unos derechos por su condición de homosexual, este hombre, si no consideraba a quién se dirigía, esa madre, iba a quedar desautorizado de cara al público, pensaba yo, si este hombre llevaba hasta sus últimas consecuencias vestirse de mujer e ir a aquella señora de la alta burguesía catalana a contarle esta cosa que le pasé. Como hijo yo pensaba que llevar a sus últimas consecuencias esta cosa era peligroso y sobre todo ponía en un territorio reivindicativo, entre comillas, un poco pasado de rosca. Entonces, la idea que yo les propuse, que es lo que es decir, que este hombre toma la iniciativa y cuando va a dar el último paso no se atreve. Y es la madre la que dice, voy a encender la luz, ¿qué me vas a contar a mí si yo estoy... si eres mi hijo, joder? No, que la iniciativa última es la de la madre que le dice, venga, pasa, que eres maricón, pues ya estoy, ya lo sé. Porque yo pensaba que llegar allí vestido, además es doña Carmen Carbonell, es que tú mirabas a los fondos de los ojos de doña Carmen Carbonell y dices, yo no le puedo decir a esta mujer, vamos, si le disgustan los bomberos, yo no le digo que soy bombero. Yo qué sé, no era, pero bueno, la generosidad de Pedro y de Rafael que accedieron a esta... Y el talento tuyo. Satisfacer esta incomodidad. No, es que era fundamental que estuviera cómodo. Fíjate, un personaje dificilísimo. Después de 30 años creo que estás fantástico. Sí, la verdad es que es de esas cosas que... Fantástico. Pero insistir en esto, Pedro, no es decir que lo que vivíamos en aquel tiempo, eso por supuesto, lo que pasaba en aquel tiempo, qué satisfacción, qué privilegio haber vivido. Todos sabíamos que debajo de las alfombras había la mierda que había, y por supuesto, pero estábamos ahí en esa actitud, como Fernández, de sacar esto adelante, joder.
¿no? Y se militaba y se pronunciaba y se manifestaba y se rodaba y se escribía y se pintaba y se declamaba y se todo en función... Y se hacían huelgas y te detenían. detenías. Y corrías se delante de hacía los todo. grises. Y corrías delante de los Entonces, grises, ¿no? porque pensabas que era... A ver, nos pillaba eso a una edad y con una formación y una preparación que luego, pues... Había quien, como yo me gusta repetir esta frase, quien cometía el que caía en la impaciencia de los malos aprendices, ¿no? Y por querer el testimoniar y por querer afianzar lo que hacían eran unas cosas que todavía no hemos llegado a entender qué coño eran algunas películas de qué se trataba. Pero tampoco seamos nostálgicos en exceso, porque hay muchas cosas que evidentemente han mejorado. Por ejemplo, no había en aquel tiempo nadie como Andrea Gutiérrez, es decir, una crítico de cine que además es redactora jefe de Cinemanía y que escribe por un tubo y muy bien, ¿no? Yo no hablo desde la nostalgia, no había Fernando. una sola mujer que escribiera de cine en España en esa época, ninguna. Bueno, sí periodistas, reporteras, pero no yo quiero puntualizar, Fernando, eso, que yo... La memoria que tengo de todo esto es en función del hombre que yo era en aquel tiempo y de lo que ocurría. No, si volviera... No, o sea, no, de ninguna de las maneras. No. Creo que únicamente la adecuación de lo que nos pasó en cuanto profesionales y cuanto ciudadanos y cómo algunos tuvimos la fortuna de poder decir, pues coño, esto es lo que sé hacer. Y esto es lo que pienso y esto es lo que digo. Pero en absoluto decir, aquellos... No, entre otras cosas, porque ¿viste? Yo esta noche estreno justamente la primera película de director de un actor y, en fin, estamos más o menos al tanto de lo que hacen los jóvenes y es muy gratificante comprobar cómo hay unas variantes que son simplemente técnicas o mecánicas y las constantes son las mismas. El amor a esto, el coraje, la entrega, el correr el riesgo, el buscar los duros, lo de siempre. Pero curiosamente esa película que estrenas esta noche, Formentera Lady, también mira hacia atrás, mira hacia aquel tiempo en el tema de los hippies y esto, sí, ¿no? Es decir, que siempre, claro, el paso del tiempo, el pasado y el presente están conviviendo de una manera indisoluble, ¿no? Hay una presencia que ahora se puede considerar bastante simbólica en la película, en una película tan diferente y tan audaz y tan transgresora para la época, y es la presencia de Pedro Almodóvar, que me gustaría, Pedro, que contaras. Sí, bueno, en aquella época nos reuníamos de vez en cuando en casa de mi colega Fernando Colomo, Carmen Maura, en la época de Tigres de Papel. Era cuando fumábamos canutos, luego ya no fumamos nada. Pero y bebíamos y poníamos verde a toda la derecha y todas esas cosas, lo de siempre. Y un día Fernando dice, en la próxima reunión va a venir un chico nuevo que quiero que le conozcáis. Llega a la siguiente reunión, en la casa de los Tigres de Papel, y aparece Pedro Almodóvar con bigote, con un proyector de Super 8, creo que era, y contra la pared de la casa de Fernando Colomo empieza a proyectar trailers de películas, mudos, y él ponía la voz. El primer tráiler era inolvidable. ¿Quién teme a Virginia Woolf? Él con bigote haciendo Elizabeth Taylor. Y nos quedamos todos con la boca abierta. Y se marchó antes de marcharse Pedro, todos dijimos, joder, por fin una bocanada de aire fresco en el cine español. Ese fue el titular de la reunión. Y Pedro sabía que yo preparaba Flor de Otoño. Y me dice, ¿por qué no me llevas en esa película? Y dije, pues claro, el equipo está ya completo y yo te llevaré como meritorio, pero eso hay que consultarlo con producción. Frade aceptó que figuraría, o no sé si figuraría, como segundo ayudante, pero estaba aquí, el equipo de dirección estaba lleno. El hecho es que fue y cobró. Y luego ya durante el rodaje, un día dijo, ¿por qué no me das un papel? Así me saco un dinerito y tal. Y entonces le di el de Lola Nicaragua a la reina de la banana. Que sale un poquito, pero incluso tiene un primer plano. ¿En qué momento de la película sale para que los Hay un momento que Pepe, con perdón, Flor de Otoño, dice ya a continuación, Lola Nicaragua, la reina de la banana. Y aparte solamente en plano general, con unas mallas negras, haciendo de negra, y como unos plátanos como Carmen Miranda, haciendo así. Y luego, cuando hay un crimen, con la policía tiene un primer plano. Y llega el policía, que es el maravilloso Gamero,
aquel que decía, como fuera de casa no se está En ningún lado, sí, sí. Pues decía esa y otra que casi es mejor, Sí. que yo mis penas a mis amigos no se las cuento, que los divierta su puta madre. Ese genio de persona y de actor es el que hace de policía, interroga, y entonces ahí tiene un primer plano Almodóvar que no sé qué demonios dice. ¿Cómo recordáis el rodaje? No sé cómo te metiste en la piel de Flor de Otoño, porque para empezar tenías que andar en tacones, que eso a los hombres os suele costar bastante, pero bueno, lo importante es la interpretación, cómo te metes en la piel de ese personaje. En un momento, el año 78, donde la homosexualidad todavía era algo que aquí en España estaba penalizado, ¿no? Sí. Fue lo que recuerdo más desagradable eran las uñas postizas, que llegaban a los sitios antes que yo. Y era una sensación muy jodida. Luego, algunos días tenía que afeitarme 2 veces por la cosa de la barba. Pero en general, bueno, ya se sabía de antemano que había un proceso de maquillaje, pero no... Porque en ningún caso, además, total de acuerdo con Pedro, era el tratar de ir más allá de... Este tipo es un abogado homosexual que defiende causas anarquistas, que tiene una ideología, que tiene una manera de pensar y que un poco en esa línea de provocación y incluso de militancia, por así decirlo, hace este ejercicio de provocación de vestirse de mujer y hay un nexo de unión. Entonces, no era la loca que iba sin más a hacer... Y toda la transformación estaba... Bueno, la intención era que, bueno, había una transformación, pero... no era como el Dr. Jekyll, el Mr. Hyde, ni el hombre lobo. Debajo estaba siempre este individuo que tenía esa conciencia y esa manera de pensar y de actuar en la vida. Y que es como un precedente del personaje de letal de Tacones Lejanos de Almodóvar, ¿no? Que también es un juez, me parece que era, Sí, ¿no? sí, sí. Miguel Bosé, ¿no? Sí, sí, qué buena observación, Fernando. No, me acaba de venir, no lo traía preparado. Se le ocurrió a Pedro mientras rodaba esta. Claro, seguro, seguro. Qué va, que En ese momento... yo me acuerdo claro, el director llega más tarde que los actores, sobre todo cuando los actores tienen que estar 1 hora maquillándose. Y yo llegaba y salgo al camerino de Pepe, ya le veía de Flor de Otoño. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Y dice, hoy me gusta mucho, creo que esta noche voy a salir conmigo. Siempre estaba así todo el rato, fue una maravilla de rodaje. No, y te digo que en San Sebastián me tenía que haber dado el premio a Mejor Actriz. Dijo eso. Cuando le dieron el premio La Concha al mejor actor, dice, sinceramente creía que merecía el de mejor actriz, pero bueno, nadie es perfecto. Qué bueno. No, la verdad que fue una gozada. Si es verdad eso que dice Orson Welles, que el cine es el mejor tren eléctrico que te pueden regalar, yo creo que es en toda mi carrera cuando más he jugado con el tren eléctrico. Me lo he pasado genial. Otras veces no puedes porque las dificultades del rodaje, las prisas y tal y cual. Pero esta película fue... Hay una anécdota muy divertida cuando preparábamos el atentado, que teníamos los descampados aquellos que tenían que subir y bajar, que teníamos que subir y bajar, y entonces se hizo por precaución, que teníamos, en fin, que despeñarnos por allí un poco, se llamaron unos especialistas que empezaron a hacer unos estudios del terreno, con prospecciones y no sé, y aquí no sé cuánto, y hay que cuidar con la... No sé, y de pronto miramos todo esto, y el de Atrezo subía y bajaba por allí cargado de botijos, con serones, con eso. Pues, el perro subía y bajaba, el perro y el toro diciendo, cuidado porque aquí no hay el desnivel este, ya tenemos que tener en la pendiente un 8%, y el del de la 13 y yo a quedar... Qué bueno. Estaba pensando que en el año 78 la España reaccionaria estaba muy presente. Y no sé qué reacción recibisteis del lado más reaccionario de... No, es que en aquella época, que había muerto Franco, el franquismo estaba escondido debajo de la moqueta, no como después, que con Aznar ha resucitado y siguen creciendo. O sea que, digamos, estaban tan acojonados que permitieron todas las libertades. Luego empezaron a coger fuego y ahora hay una censura que entonces no había. Ahora esta película no se podría hacer. Porque ahora en las redes igual alguien decía que Yo soy vasco y es una defensa del terrorismo, por ejemplo, que es una burrada. Pero no, es que ha cambiado todo tanto y ahora es que es terrible. Y ahora no habría una televisión que financiara esto posiblemente. No por el lado gay, por supuesto, el lado político. Es una película muy difícil. Sobre todo, Pim Pam Pum Fuego, 3/4 de lo mismo. Era la primera vez que salía como buenos los perdedores de la guerra.
Yo tengo mi último trabajo en televisión, La conspiración, guión de Elías Querejeta, rodado hace 4 o 5 años, prohibido por Televisión Española. La subvencionó cuando el PSOE terminaba, Elías Querejeta lo iba a montar y tal, y cuando terminamos entró el PP con mayoría absoluta, las normas de Televisión Española cambiaron, empezaron a poner todo a dedo, como sigue a dedo. Ya sé que las Cortes han decidido que eso tiene que cambiar y volver al sistema de Zapatero, de no sé qué 75% para el que sea director del ente y tal. Pero mientras tanto, a mí me han estado 4 años engañando. Lo que yo hice fue La conspiración, que era Cómo Mola montó la guerra, que es una película para televisión que creo que debían poner en todos los colegios, sin más ni menos, y absolutamente objetiva, como todo lo que hacía Elías. Y entonces me decían, nos gusta mucho, pero por motivos económicos no la podemos montar. Pasaba el tiempo, yo decía, ha muerto Elías y es lo último que firma como guionista, a ver si la ponéis. Nada, ponían otra. Ha muerto Alex Angulo, que trabaja, y lo mismo. Hasta que llegó Antonio Jiménez Rico y en un festival de Málaga, en homenaje a ti, hacía poco aquí, en una cena que tuvimos en ese restaurante cojonudo que hay por ahí viniendo para aquí. Que habrá que volver alguna vez. Bueno, pues, ahí, con testigos como Garci y como Fiorella, tú... Isaki La Cuesta Isaki y La Bárbara Cuesta, sí. Lenin. Era una cena muy divertida Sí. porque en un lado de la mesa estábamos los Carrozas y en otro estaban estos que hacen películas ahora con Pepe, ¿no? Y entonces las Sí, conversaciones... yo me traje eran aquel fascinantes, venían ¿no? los de la transición y los de la indignación. Porque estaba Perico y el Garci y Fernando y Fiorella. Rebollo no estaba, ¿no? Y luego no, el Rebollo no, porque No, el Rebollo estaba localizando entonces para una película suya antes que no se llegó a hacer, pero vino Isaki, vino Carlos Bermud, vino Bárbara Lenin, Bermud, claro. y Isaki La Cuesta. Y Ahí en esa cena... Y en esa cena estaba Antonio Jiménez Rico. Y de repente me dice, te voy a contar una cosa que te va a interesar. Y me cuenta lo siguiente, ya con el PP dominando el país y televisión. He presentado un guión de una novela apolítica completamente, pero que sucede en la República. Y cuando, aprobada por todo, el equipo a punto de empezar a rodar, llega el delegado de televisión en el proyecto y dice que se suspende, que se prohíbe. Y Jiménez Rico le dice, ¿y por qué? Y dice, órdenes de arriba. Y Antonio le dice, pues que el de arriba me llame. Y estaba en su casa esa noche, suena el teléfono, Antonio Jiménez Rico, sí, soy Leopoldo González Echenique o algo así, porque segundo apellido era vasco, me acuerdo por eso. Dice, y quiero decirte que no vas a rodar eso porque estamos hasta los cojones de memoria histórica, sí. No solamente no vas a rodar esa historia tú, sino que la conspiración de Pedro Lea, la segunda parte de la serie La República y no sé qué cosas más, no las vamos a poner porque, te repito, estamos hasta los cojones de memoria histórica. Y colgó. Y todavía siguen sin ponerla. Bueno, por fortuna un hombre llamado Flor de Otoño sí que se ha podido ver en Historia de nuestro cine. Imagínate si ponen esta película. No, en Historia de nuestro cine. Bueno, en Historia de nuestro cine, ya Sí, sabes no, que ahí ponemos todo. en Historia del Cine está puestísima. Historia del Cine es un oasis maravilloso. Bueno, yo quería preguntarle a Andrea, de esas tramas y subtramas que tiene la película, de todos esos grandes temas que aborda, ¿a ti qué es lo que más te interesa de la película? Citábamos antes ese momento tan íntimo, tan bonito, ¿no? El encuentro a oscuras en esa habitación entre esa madre y ese hijo. Y no sé si es también tu preferido o qué es lo que tú destacarías. Bueno, esa relación madre-hijo es muy conmovedora, ¿no? Pero a mí, sobre todo, lo que me sorprendió de la película es el rigor y la seriedad con la que se trata el personaje, ¿no? O sea, además no se destaca que sea homosexual, es como que es algo más del personaje, como que es por las noches se vista de mujer y salga a cantar, ¿no? Me gusta mucho. Ahora prácticamente costará encontrar personajes así, ¿no? Que no se destaque precisamente eso, que no sean nada más locas, que no tengan pluma, no sé. Ese rigor me interesó mucho. Y sobre todo también me gustó mucho esa secuencia en la que a tu personaje Pepe le pegan una paliza, está vestido de mujer además con ese traje, ¿no? Casi de Sisi emperatriz, sin peluca, con el rímel corrido, y transmites una vulnerabilidad
tan poderosa que prácticamente se olvida que está ahí José Sacristán, ¿no? Es muy impresionante. También me hizo pensar cómo habías hecho para que colase tu personaje travestido hasta que nos olvidásemos de tu voz, ¿no? Bueno, no sé. Lo que sí celebro en la observación, porque fue una línea que Pedro marcó desde el principio con total, que nunca cayésemos en ningún... O sea, el equilibrio a propósito de la integridad, vamos a ponerlo, o lo objetivo de la posición de este individuo en donde, con todo lo convulso de lo que le toca vivir, que en su comportamiento no apareciese nunca ningún rasgo que delatara, incluso eso, en sus momentos de travestido y eso, siguiese, por así decirlo, un procedimiento, un comportamiento ético, que es el que sostiene su forma de pensar, ¿no? Y me gustaría extender la pregunta también a Luis y a Fernando. ¿Qué es lo que más os conmueve de la película, lo que más os llega, lo que más os interesa, Fernando? Y a Luis también. Bueno, yo lo he insinuado a lo largo de la charla, su audacia, ¿no? Me parece que es una película muy audaz y al mismo tiempo muy, como acaba de decir Andrea, muy sutil y muy elegante, sin subrayados y bueno, y luego es que Pedro Lea creo que hace un trabajo extraordinario y Pepe está que se sale. A mí también me apetecía subrayar algo y es que en este Festival de Málaga vamos a tener la oportunidad de ver a Pepe en esta película hace 40 años y a continuación verlo en Formentera Lady, un trabajo muy reciente y que representan las dos épocas muy diferentes, no solo de su propia carrera, sino también del cine español, y eso sí que me parece que traza como una simetría bonita, ¿no? 40 años después, que lo haga con un director además primerizo. El problema es que está más guapo en Formentera Lady. Bueno, el problema No hay ningún problema, Fernando, todo lo contrario, porque mi obsesión, mi gran preocupación de siempre ha sido estar guapo. Se nota muchísimo. Hombre, Bueno, pero- tenemos que ir acabando. Bueno, si quieres decir, Fernando, algo. No, sí, ya lo hemos dicho todo, ¿no? A mí Realmente sí. a mí quizá lo que más me gusta de la película es el personaje, cómo está escrito, dirigido e interpretado ese personaje, la composición del personaje. Creo que el gran acierto y la columna vertebral de la película, ¿no? Andrea, Yo sí. sí que tengo una pregunta para Pepe, porque preparando un poco el coloquio me acordé de un vídeo que hay en YouTube, una entrevista a Dustin Hoffman cuando hizo Tootsie, y él decía que le habían vestido de mujer y había salido a pasear por la calle y que se había vuelto traumatizado por cómo le miraban los hombres o sea, que había sido una experiencia de repente verse vestido de mujer. Y no sé si a ti te pasó en algún momento, aparte de querer salir contigo por las noches. No, yo fuera de mí no he tenido otro interés. El único que ha tenido interés por mí he sido yo. El único que ha querido salir conmigo he sido yo. No, nunca he tenido esa... No, porque entre otros casos, en Tootsie este hombre tenía que convencer de que era una mujer, mientras que en el caso de Flor de Otoño este hombre no. Hay otro equivalente o parecido, que es el caso de mi querida señorita, Sí. pero que tampoco es otro No, lo tratamiento, mismo, claro. y la cuestión es otra, ¿no? El desdoblamiento es de otra índole. De hecho, a José Luis le dobló una mujer, ¿no? En su parte. No, nunca hubo este conflicto. no te El sentiste- único conflicto fueron las uñas. No, a Dustin Hoffman le pasaron un hombre llamado Flor de Otoño y se inspiró y tal, hizo eso. Y luego también a Robin Williams, el señor Y ahí fueron aprendiendo. Muy bien. Luis, perdón, solo antes de terminar, simplemente a todos los que estéis realmente interesados en la película, Caimán, este mes se tiene un especial maravilloso con muchísimas voces de gente muy autorizada, bueno, al mando Carlos Heredero, y de verdad que es una joya. Yo creo que merece la pena porque podéis profundizar muchísimo en esta película después de volver a verla, y quienes la descubráis también, bueno, pues... Y una oportunidad también de profundizar en la película es hacerse con este libro que se presenta mañana a las 7 en el rectorado de la Universidad de Málaga,
que es un libro editado, entre otros, por el Festival Octubre Corto y que está escrito por Bernardo Sánchez, mayor experto en la figura de Azcona, y Chechu León, que es el director del Festival Octubre Corto, y que es un libro que aborda las relaciones entre Pedro Lea, Rafael Azcona, y incluye el guión además del Bosque del Lobo, así que os esperamos y os animamos a haceros con este libro porque también vais a aprender mucho de una época muy importante de la historia del cine español. Así que os agradezco mucho a Pepe Sacristán, Pedro Lea, Fernando Méndez Leite, Andrea Gutiérrez Bermejo, Elena Sánchez, vuestra presencia aquí. Y antes de irnos, me gustaría que el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, hiciera la entrega de la Biznaga de Plata que siempre entregamos a los responsables de la película de oro de cada año. Así que, Juan Antonio, si te parece. Habría que levantarse, ¿no? Un poquito. Un poquito. Tócalo. Gracias. ¡Bravo! Gracias. Bravo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga. Hemos salido